Bien, hermanos, ustedes han recibido este documento o varios documentos. Consta de una carta donde está la explicación de lo que estamos haciendo. En la primera página, página número 1, está el compromiso que vamos a estar firmando, no ahora, hermanos, esto no es para hoy, sino el aniversario, durante la celebración del aniversario, el 10 de octubre. La página número 1 es para los que ya son miembros y quieren reafirmar su compromiso. La página número 3 es para los que no son miembros pero quieren ser miembros de nuestra iglesia. Página número 5 habla de la visión, la misión y algunos valores. Página número 7 hasta la página 18 es la declaración de lo que creemos, de lo que enseñamos, de nuestra doctrina. Y de la página 19 hasta el final es el proceso de administración de la disciplina. En esta mañana vamos a estar hablando de ese tema, de la administración de la disciplina. Y necesito comenzar este mensaje diciendo algo que va a chocar, hermanos, en sus mentes. Y es que lamentablemente, e incluso pudiera decir miserablemente, muchas veces pensamos y actuamos como si fuéramos mejores que Dios a la hora de lidiar con el pecado. Muchas veces actuamos como si fuéramos más sabios que Dios a la hora de discernir lo bueno y lo malo. Porque en su palabra muchas cosas las vemos que están prohibidas para nosotros y que Dios las cataloga como pecado, como maldad, y aún así encontramos justificaciones, excusas, razonamientos para practicar esas cosas. Por eso digo que muchas veces actuamos como si fuéramos más sabios que Dios a la hora de discernir entre lo bueno y lo malo. Muchas veces también actuamos como si fuéramos más santos o más fuertes que Dios mismo, porque Dios nos dice, huyan de la tentación, pero nosotros decimos, no, yo sé hasta dónde puedo llegar. Yo sé dónde me voy a detener, yo sé cuál es el límite, no me voy a pasar de ahí, eso no me va a pasar a mí, yo no voy a llegar hasta las últimas consecuencias de ese pecado. Así que actuamos como si fuéramos más santos, más fuertes que Dios. Y también, hermanos, muchas veces actuamos como si supiéramos amar mejor que Dios. Porque decimos, bueno, que cada quien haga lo que quiera. Veo al hermano en pecado y yo no tengo por qué decirle nada, no tengo por qué confrontarlo, es dueño de su vida. Así le demuestro que lo amo. Así que actuamos como si supiéramos amar mejor que Dios. Hoy vamos a ver, hermanos, que la Biblia es clara acerca de la necesidad y de la validez de practicar la disciplina en la iglesia. Cuando hablamos de la disciplina en la iglesia, algunos le dicen disciplina eclesial, disciplina eclesiástica, otros le llaman proceso de confrontación del pecado, proceso de disciplina y restauración, o simplemente muchas veces le decimos disciplina espiritual. Pues estamos hablando de lo mismo, de la disciplina bíblica, de la disciplina de la iglesia. Entonces, vamos a estar analizando cuál es el proceso de disciplina que está aquí en este documento, el proceso de disciplina que practica o que debe practicar nuestra iglesia. Pero antes de eso, quiero que estudiemos algunas bases bíblicas, fundamentos de la disciplina. ¿En qué se basa la disciplina de la iglesia? Y vamos a ver que se basa por lo menos en 6 cosas. En 6 cosas que se basa la disciplina. Primero, se basa en pasajes claros de las Escrituras. Segundo, en la doctrina de la santidad de Dios. Tercero, en el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Cuarto, en la doctrina del Espíritu Santo. Quinto, en la doctrina
de la iglesia. Si están poniendo atención, escucharon y tal vez leyeron que dice 6 cosas, pero ahí solo aparecen 5. Y es porque la última, la sexta, la voy a dejar para el final. Vamos entonces una por una. Fundamentos para la disciplina de la iglesia. Fundamentos o razones por las cuales es válido y es necesario que la iglesia ejercite disciplina para el que está pecando. La primera es pasajes de las Escrituras que claramente enseñan y rigen la disciplina de la iglesia. Pasajes claros al respecto. Jesús, en Mateo 18, del 15 al 21, un pasaje claro acerca de la disciplina de la iglesia, y posiblemente todo el capítulo 18. Si ustedes lo leen en sus casas van a ver que en todo el capítulo 18 Jesucristo está hablando de la protección, del cuidado amoroso de Jesucristo para sus niños, porque así nos llama en todo ese capítulo 18, niños, ovejitas, y cómo Él nos quiere cuidar, proteger del pecado. El apóstol Pablo, posiblemente quien más escribe al respecto de la disciplina espiritual, 1 Corintios capítulo 4, 18, comenzando desde ahí todo el capítulo 5, siguiendo el capítulo 6 hasta el versículo 11, 2 Corintios capítulo 2 del versículo 7 al 12, Gálatas capítulo 6 del versículo 1 al 5, Efesios capítulo 5 del 10 al 17, 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15, 1 Timoteo 1 del 19 al 20. Como acabamos de estudiar Timoteo, sí voy a decir algo acerca de ese pasaje. Es donde Pablo dice que ha entregado a Satanás, es decir, que ha expulsado de la iglesia a Himeneo y Alejandro para que aprendan a no blasfemar. 1 Timoteo 5, 1 y 2 es el pasaje donde vemos cómo confrontar el pecado de cada tipo de persona, cómo confrontar el pecado del anciano, del hombre mayor, con toda reverencia, cómo confrontar el pecado de una anciana, es decir, una mujer mayor, como a una madre, cómo confrontar el pecado de un hombre joven, con toda humildad, considerándose a uno mismo, cómo confrontar el pecado de una joven, dice, en toda pureza, como a una hermana. 1 Timoteo 5, 19 y 20, que habla de cómo confrontar el pecado de los pastores. El escritor de Hebreos habla de la disciplina de la iglesia en Hebreos 12, del 5 al 17. Santiago, que también ya estudiamos la carta de Santiago, él habla de la disciplina espiritual en capítulo 3, 1, donde dice: no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hablando de la disciplina espiritual a los pastores, a los maestros. Y los últimos 2 versículos de Santiago, Santiago 5, 19 al 20, imagínense, para terminar la carta, como dándole ese énfasis, lo último que Santiago quiere decir en la carta es que no dejemos solo al pecador, que lo hagamos volver de su camino. Y Juan, el discípulo amado, en 2 de Juan 9 y 10. Hermanos, me tomé el tiempo para decir todas esas citas, todos esos pasajes de las Escrituras, para que ustedes se den cuenta, hermanos, de que no es un solo pasaje de la Biblia que habla acerca de la disciplina de la iglesia, sino una gran cantidad de pasajes. Estos no son todos, hay más. Y para decirles esto, hermanos, si alguno de nosotros se opone a que la iglesia ejecute la disciplina de la iglesia, no se está oponiendo a un solo pasaje, no se está oponiendo solamente a Mateo 18 del 15 en adelante, sino que se está oponiendo a muchas porciones de las Escrituras, a muchas, no solo a uno. Así que, hermanos, gran cantidad de pasajes de las Escrituras son fundamento para que practiquemos la disciplina de la iglesia. Segunda base, segundo fundamento para la disciplina de la iglesia es la doctrina de la santidad de Dios.
Porque la doctrina de la santidad de Dios nos enseña que Dios es ciertamente separado del pecado. Ciertamente Dios está separado del pecado. Él es moral y éticamente perfecto, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza, exigiendo santidad de todas sus criaturas morales. Y cuando hablamos de criaturas morales, estamos hablando del ser humano y de los ángeles, pero básicamente del ser humano. Y ahí aparecen muchas citas que ustedes pueden revisar, pero yo solo quiero leerles dos, una del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, Levítico 20:26, dice: sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo. Y los he apartado de los pueblos para que sean míos. El énfasis, hermanos, ahí: sean santos, porque yo soy santo y porque yo los he apartado para que sean míos, de mi posesión. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Primera de Pedro 1, del 14 al 17. Primera de Pedro 1, 14 al 17 dice: como hijos obedientes, solo vean cómo empieza, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, oigan bien, así como aquel que los llamó es santo. ¿Quién los llamó a la vida eterna, hermanos? ¿Quién los llamó a la vida eterna? Dios. Pues así como Él los llamó y es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Si tienen a Dios por Padre, sepan que Él juzga sus obras. Por tanto, vivan en santidad. A ver, quiero preguntarle: ¿es usted un hijo de Dios? ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Es usted de la familia de Dios? ¿Es usted parte de la iglesia? ¿Tiene a Dios por Padre? ¿Lo llama Padre Celestial cuando ora? Sí. Entonces usted tiene que estar cumpliendo ese mandato: ser santo porque Él es santo. Y si no está cumpliendo ese mandato, entonces no sé cómo puede llamar Padre a Dios, ni cómo usted puede llamarse hijo de Dios a sí mismo. La santidad de Dios demanda la nuestra, hermanos. La santidad de Dios demanda la nuestra. Dios exige santidad de aquellos que son suyos, como Él dice ahí, para que sean míos. Los de Dios viven la santidad de Dios. Cuando hablamos de la santidad que Dios exige, estamos hablando de ideas como la separación del pecado y del mundo. Hemos sido llamados a estar separados del pecado y del mundo. Cuando hablo del mundo, no me refiero a estar separado de las personas en sí, sino del sistema del mundo, de las prácticas del mundo, de la forma de pensar y de la forma de vivir del mundo y de la enemistad del mundo en contra de Dios. Estamos llamados a estar separados de eso. La santidad de Dios incluye ideas como la justicia, la rectitud, la pureza, la consagración, la reverencia, el temor, la obediencia y la limpieza. Hermanos, concluyendo entonces, la santidad de Dios demanda que la iglesia practique la disciplina de la iglesia. Porque la disciplina de la iglesia busca mover a toda la iglesia a vivir en santidad, confrontando el pecado, causando temor entre nosotros, causando temor de que pequemos. Deberíamos aborrecer el pecado, odiar el pecado, tener temor de pecar. Así que, hermanos, si alguno se opone a la disciplina de la iglesia, se está oponiendo a la santidad de Dios.
Tercer fundamento para la disciplina espiritual. El tercer fundamento es el mensaje del Evangelio. Porque si bien es cierto, hermanos, el mensaje del Evangelio nos dice que Dios amó al mundo de tal manera, de tal infinita manera, amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, eso es cierto. Pero también, hermanos, el mensaje completo del Evangelio también implica que el Evangelio no nos puede dejar iguales. El mensaje del Evangelio implica que no podemos seguir siendo los mismos que éramos antes de creer en el Evangelio. El mensaje del Evangelio nos rescata, nos redime de una manera impía, pecaminosa de vivir. El mensaje del Evangelio nos transforma. El mensaje íntegro del Evangelio, hermanos, es que Dios es el creador, el sustentador, el Rey soberano y Señor de toda la creación, y que Dios hizo al ser humano para que el ser humano le glorificara como Dios, como Rey y como soberano, para que le diera la gloria, porque el propósito de toda la creación es la gloria de Dios. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, decidimos rebelarnos, pecando en contra del señorío y de la gloria de Dios. Decidimos desobedecerlo, decidimos que nosotros queríamos el trono, que podíamos gobernarnos a nosotros mismos, que podíamos ser nuestros propios reyes y señores. Y esa rebelión entonces nos dejó separados de Dios, condenados eternamente a la muerte. Pero Dios había decidido desde antes de la fundación del mundo que iba a enviar a su Hijo eterno para que por medio de su sacrificio, es decir, su muerte valiosa, preciosa, sustitutiva, redentora, propiciatoria, fuéramos reconciliados con Dios. Porque aparte de Jesucristo no hay forma de ser reconciliados con Dios, porque no hay mérito alguno en nosotros, no hay otro medio, todo pasa por Jesucristo. Pero cuando ponemos nuestra fe en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces Dios hace que su Espíritu Santo habite en nosotros y nos da la capacidad de ahora sí, oigan bien, ahora sí, vivir para su gloria, que era el diseño original de Dios en la creación. El mensaje del Evangelio es que ahora podemos vivir para la gloria de Dios, que ya no estamos esclavizados, atados al pecado. Ahora sí podemos vivir para su gloria. Significa que ya no podemos seguir viviendo para el pecado. Así que el mensaje del Evangelio no nos permite seguir siendo los mismos. El que rechaza la disciplina de la iglesia, entonces rechaza el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio demanda una vida digna. Pablo en Filipenses 1:27, un mensaje cortito, un versículo cortito, hermano, apréndaselo. Filipenses 1:27 dice: solamente compórtense como es digno del Evangelio. El Evangelio, hermanos, implica una conducta digna. Y la disciplina de la iglesia lo que quiere es reforzar esa conducta digna, ese vivir, andar digno del Evangelio en la iglesia. Eso es lo que busca la disciplina de la iglesia, que todos andemos como es digno del Evangelio. Cuarto fundamento para la disciplina de la iglesia es la doctrina del Espíritu Santo. ¿Por qué la doctrina del Espíritu Santo es fundamento de la disciplina de la iglesia? Porque creemos, hermanos, oigan bien lo que creemos que todo creyente posee el Espíritu Santo, quien mora en él, desde el momento de su salvación. Y por tanto el deber de todos aquellos que han nacido de nuevo, que han nacido del Espíritu Santo, es ser llenos
del Espíritu, o sea, ser controlados por el Espíritu Santo. Hermanos, porque creemos que cada uno de ustedes, si es un hijo de Dios, si es un creyente, si es salvo, es habitado por el Espíritu Santo. Porque creemos eso, entonces debemos practicar la disciplina espiritual. Porque creemos que si alguno de ustedes peca, como tiene el Espíritu Santo, entonces tiene la capacidad de arrepentirse. Y tiene la capacidad de dejar el pecado y de aceptar la corrección de la palabra de Dios. Si no creyéramos que ustedes son templo del Espíritu Santo, entonces, ¿para qué practicar la disciplina de la iglesia? Que cada quien viva como quiera. Porque si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, entonces no tenemos el poder para luchar con el pecado. No tendría sentido la disciplina de la iglesia. La doctrina del Espíritu Santo es fundamento para la disciplina de la iglesia. Y el quinto fundamento para la disciplina de la iglesia es la misma doctrina de la iglesia. La misma doctrina de la iglesia. Así, aquí quiero que leamos, creo que está en la página 14, vamos a leer el inciso D. Esta es la declaración de doctrina de la iglesia, inciso D. Y perdón, hermanos, quiero decir algo más entonces con relación a la doctrina del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo demanda, exige que practiquemos la disciplina de la iglesia. Si alguno rechaza la disciplina de la iglesia, está rechazando la obra poderosa del Espíritu Santo para regenerarnos, santificarnos y transformar nuestra vida. Entonces, hablando de la doctrina de la iglesia, miren el inciso D. No lo vamos a leer todo. Dice, creemos que la autoridad suprema de la iglesia es ¿quién? Cristo. Y que el liderazgo, dones, orden, y miren ahí, disciplina y adoración son determinadas por medio de su soberanía. ¿La soberanía de quién? De Cristo. ¿Cómo se encuentra en las Escrituras? Creemos en la disciplina de la iglesia porque Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo lo ordena en las Escrituras. Ahora miren el inciso E. Creemos que estos líderes habla de los pastores, también llamados ancianos, obispos, y los diáconos, guían o gobiernan como siervos de Cristo. Y tienen su autoridad, no su autoridad personal, sino la autoridad de Cristo al dirigir la iglesia. Hermanos, yo no tengo autoridad para dirigir la iglesia. Yo dirijo la iglesia, o nosotros dirigimos la iglesia, el cuerpo pastoral, con la autoridad de Cristo, expresada en su palabra. Por tanto, la congregación debe someterse a su liderazgo. F, inciso F. Enseñamos la importancia del discipulado, la responsabilidad mutua de todos los creyentes los unos a los otros, como también la necesidad de disciplina de miembros de la congregación que están en pecado, de acuerdo con los estándares de la Escritura. Y miren al final del inciso G, en la antepenúltima línea del inciso G dice: los ancianos, otra vez los pastores, deben determinar todos los demás asuntos de membresía, políticas, disciplina, benevolencia, como también gobierno de la iglesia. Entonces, hermanos, cuando alguien rechaza que la disciplina de la iglesia se ponga en práctica o se ejecute, está rechazando la doctrina de la iglesia. Básicamente está rechazando el señorío de Cristo en la iglesia.
Está rechazando su soberanía de establecer las normas por medio de su palabra de cómo la iglesia debe conducirse. Está rechazando también el liderazgo que Cristo ha puesto en la iglesia. Está rechazando el liderazgo de los pastores, de los ancianos. Así que, hermanos, rechazar la disciplina de la iglesia es rechazar la doctrina de la iglesia con todo lo que eso implica. Así que, hermanos, ahora voy a dejar por último el sexto fundamento. Ahora lo que quiero que hagamos es leer los artículos del proceso de administración de la disciplina. Página 19. No vamos a leer todo esto, hermanos. Vamos a leer los artículos y voy a hacer algunas observaciones, hermanos. Son 8 artículos en los cuales se basa la administración de disciplina en la iglesia. Primer artículo. Mantenemos que la membresía en la Iglesia Bautista Comunión requiere que los miembros se sometan a la administración de la disciplina tal como se describe en este documento. En otras palabras, para ser miembro de la iglesia, usted debe aceptar el hecho de que la iglesia va a ejercitar disciplina en la iglesia. Ya hemos visto, hermanos, que la doctrina de la iglesia demanda que los pastores determinen los asuntos relacionados a la membresía y a la disciplina. También hemos visto que es una responsabilidad de todos nosotros discipularnos los unos a los otros, pero también de los pastores. Hemos visto que es una responsabilidad de todos nosotros confrontar al que está pecando. Así que, hermanos, si alguno dice, no, a mí no me gusta eso de la disciplina, a mí no me gusta que si estoy pecando, venga alguien y me confronte, y que si yo no hago caso me lleve delante de 2 o 3 testigos y que después me lleven a la congregación. Y estoy en contra de que se lo hagan a cualquier otro. Yo no creo en eso. De entrada, no estamos diciendo que usted no es cristiano. No, puede ser que sea cristiano. Pero de entrada lo que estamos diciendo es que usted no quiere ser miembro de la Iglesia Bautista Comunión. Porque para ser miembro de la Iglesia Bautista Comunión tiene que aceptar algo bíblico como lo es la disciplina de la iglesia. Puede ser que sea cristiano, pero que quiera ser miembro de una iglesia donde no se practique la disciplina. Eso nos dejaría con dudas acerca de su fe y de su madurez. Pero está bien, si eso es lo que quiere. Si usted quiere ser miembro de la Iglesia Bautista Comunión, entonces debe aceptar la disciplina de la iglesia. Segundo artículo, 1 Corintios 6, del 1 al 11, claramente nos dice que los creyentes no deben dirimir sus disputas en cortes seculares. En otras palabras, lo que está diciendo es que los conflictos, las ofensas, los pecados unos contra otros, entre hermanos, se deben resolver en la iglesia y no fuera de la iglesia. Ahí en 1 Corintios 6, del 1 al 11, Pablo dice, la iglesia va a juzgar al mundo, la iglesia va a juzgar a los ángeles. Entonces, ¿cómo no es posible que la iglesia juzgue los problemas entre hermanos? Es un pecado, dice, que la iglesia lleve los asuntos de la iglesia a las cortes seculares, a los tribunales de justicia. Y es que al parecer eso es lo que estaba pasando en ese tiempo, cuando Pablo le escribió a la iglesia en Corinto. Personas, hermanos, en la iglesia se estaban acusando en los tribunales de justicia. Y Pablo dice, eso debería causarles vergüenza. Y tal vez, hermanos, ustedes me dicen, bueno, yo nunca haría eso, yo nunca llevaría a un hermano a una corte, nunca le pondría una denuncia. Pero déjeme decirle, hermanos, que usted ha hecho eso mismo cuando usted ha ido a hablar, a murmurar de los problemas en la iglesia, de problemas con alguna persona de la iglesia,
allá con sus familiares que no son parte de la iglesia o que son incrédulos, con sus vecinos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Eso es exactamente lo que usted hizo. Llevar los asuntos de la iglesia a una corte secular. Los ha llevado al mundo. 1 Corintios 6, del 1 al 11, claramente nos dice que eso no es lo que Dios quiere. Tercer artículo, estamos en la página 19, hermanos. Tercer artículo dice, Gálatas 6:1, dice que la restauración es el verdadero objetivo de la disciplina de la iglesia. Vamos a leer Gálatas 6:1, dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Está diciendo, hermanos, si algún hermano es encontrado en pecado, no lo podemos dejar solo, no lo podemos ignorar. Dice que los que son espirituales deben restaurarlo. Ese es el objetivo de la disciplina, la restauración del hermano que está pecando. Le va a causar vergüenza que usted lo confronte. Lo va a ofender tal vez al inicio de que usted vaya y hable con él a solas y le diga, hermano, usted está pecando en esto y esto. Le va a causar más vergüenza todavía si usted lleva a 2 o a 3 y lo confronta. Pero el objetivo no es humillarlo, no es avergonzarlo en sí mismo. El objetivo es su restauración. Y miren, hermanos, nosotros generalmente recitamos ese versículo, llevar las cargas los unos de los otros, para muchas cosas. Por ejemplo, si alguien está enfermo, decimos, bueno, hay que llevar las cargas los unos de los otros, vamos a ayudarle al hermano. Si alguien está con un problema económico, decimos, hay que llevar las cargas los unos de los otros, vamos y ayudémosles. Y es cierto, hermanos, es válido decir eso. Pero aquí, hermanos, en el contexto de Gálatas 6, llevar las cargas los unos de los otros significa no dejar al hermano solo cuando está en pecado. Ayudarle a levantar esa carga que tiene encima, porque el pecado lo está aplastando y el pecado hunde. Entonces dice, levántense las cargas los unos de los otros, ayúdense, no lo dejen solo, no lo ignoren. Cuando alguien está en pecado, tenemos la obligación de confrontarlos. Y dice al final, cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Lo voy a decir más adelante. Pero yo creo que ustedes saben cuál es la ley de Cristo. Cuarto, artículo 4, siempre en la página 19. 1 Corintios nos da las guías para tratar con pecados públicos que afectan el testimonio de toda la iglesia. Ese pasaje es importante, hermanos, porque nos habla de un pecador dentro de la iglesia de Corinto que estaba cometiendo un pecado horroroso, grotesco. Dice Pablo que ni siquiera los incrédulos se atreven a hablar del pecado que este hombre estaba cometiendo siendo parte de la iglesia. Eso, hermanos, nos da la indicación, hermanos, de que el proceso de disciplina tiene que considerar el pecado. O sea, no a todos los pecados los podemos tratar igual. No podemos tratar a todos los pecados igual. El proceso de disciplina, hermanos, consiste en esos pecados graves, escandalosos, que dañan, que destruyen la vida de la iglesia, que pueden destruir una vida. Esos son los pecados que vamos a tratar. Hay pecados, hermanos, que se espera que ocurran en la vida de todo cristiano. Por ejemplo, la mentira. Díganme si no es cierto. Se espera que todo cristiano mienta, ¿sí o no? Si dicen que no, están mintiendo. Porque es cierto, todo cristiano miente. A veces, lamentablemente, más de una vez al día o a la semana.
Pero se espera que el cristiano se arrepienta de la mentira y saque a la otra persona del engaño. Pero lo que no se espera de un cristiano es que viva una mentira continua, engañando a todo el mundo a su alrededor. Lo que no se espera de un cristiano es que sea un hombre que tiene 3 hogares, uno en Tegucigalpa, uno en otro lado y el otro en otro lado, con una mujer aquí, con otra mujer allá, hijos en todos esos lugares, y haciéndose pasar por un padre fiel, haciéndose pasar como un hombre de la casa que está respetando a su esposa, que está cuidando de sus hijos, cuando a espaldas de ellos tiene otra familia por aquí, otra familia por allá, y engaña a todo el mundo, y viene a la iglesia y viene con su mujer y sus hijos, y todos creemos que él es un padre responsable, un esposo fiel. Ese es el tipo de pecado que no se espera de un cristiano. Y ese tiene que ser tratado y tiene que ser expuesto, descubierto delante de la congregación. Miren el numeral 6 de ese artículo 4, al final de la página 19, numeral 6, dice: el pecado sin arrepentimiento. O sea, cuando el pecador se niega a arrepentirse, debe llevar finalmente a la exclusión, excomunión, excomulgación del pecador de la membresía de la iglesia. Bajo el liderazgo del Espíritu Santo, Pablo llamó a la exclusión de miembros pecadores, o sea, Himeneo y Alejandro. Y esto está en concordancia con Mateo 18, 17. Cuando el pecador es confrontado a solas, 2 o 3 testigos, toda la congregación, y aún así se niega a arrepentirse, el paso es expulsarlo de la membresía, de la comunión con la iglesia. Y algunos hermanos se preguntan, y eso, hermanos, es lo que la gente más critica. Yo no creo en eso, de que haya que sacar a alguien de la iglesia porque no se quiere arrepentir. Yo creo que eso no es amoroso. Yo no creo que eso sea parte de restaurar a una persona. Dicen más bien, eso es destruir a una persona, dañarla, herirla para siempre. Jamás va a volver a la iglesia. Pues déjenme decirles, hermanos, una cosa son las opiniones nuestras, porque yo también me incluyo porque soy una persona, un ser humano. Una cosa son nuestras opiniones y otra cosa es lo que dice Dios en su palabra. Y Dios claramente en su palabra enseña que el expulsar a alguien de la iglesia es el último intento por restaurar a esa persona. No es para dañarlo, herirlo, ofenderlo y destruirlo, es el último, la última medida en la restauración de una persona, tratando de rescatarla de su pecado. 1 Timoteo 20. Busquen 1 Timoteo 1:20, o si no va a estar aquí también. Dice: entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, o sea, los he expulsado, excluido de la iglesia. Pero miren, hermanos, ¿para qué? Para que aprendan a no blasfemar. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: los expulsé de la iglesia, se los entregué a Satanás como último recurso para que Dios se apiade de ellos y ellos finalmente aprendan a no seguir blasfemando el nombre de Cristo Jesús. Así que expulsar a alguien de la membresía que se niega a arrepentirse es un intento de restauración. Hay otro pasaje más, 1 Corintios 5, 4 y 5. 1 Corintios 5, 4 y 5 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne,
Dice, cuando esté la iglesia reunida, y dice Pablo, yo no voy a estar ahí en persona, pero voy a estar en mis oraciones, pero el poder del Señor Jesús estará en medio de ustedes. Cuando se reúnan, dice, saquen a ese de la iglesia, expúlsenlo, entréguenlo a Satanás para la destrucción de su carne, es decir, para que él sienta el dolor, sienta la culpabilidad, sienta la vergüenza. Pero el fin, ¿cuál es? El propósito final, ¿cuál es? Miren al final del versículo 5. A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Expúlsenlo de la iglesia, aunque sufra la consecuencia. Y eso tal vez sea la salvación de esa persona en el día final. Es claro lo que dicen las Escrituras. Para Dios, cuando una persona se niega a dejar su pecado, o sea, no quiere arrepentirse, expulsarlo de la iglesia es el último intento de restauración. Las opiniones de las personas son diferentes. Qué malos son los pastores de esa iglesia. ¿Cómo pueden sacar a alguien de la membresía? Que Dios me libre a mí, que Dios libre al cuerpo pastoral de la iglesia y que Dios les libre a ustedes de darle mayor peso a las opiniones, a los sentimientos de las personas que a la palabra de Dios. Que Dios nos libre, hermanos, de agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios. Quinto, artículo quinto, estamos en la página 20. Mateo 18, del 15 al 20, establece los pasos que deben tomarse en situaciones cuando un cristiano peca o comete ofensa. Bien, hermanos, esto es bien conocido, estos son los pasos que deben tomarse en cuenta. Voy a leerles Mateo 18, 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Ese es el primer paso. Hablar con el pecador a solas. ¿Cuál es el objetivo? Si él te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, ahí terminó la disciplina. Ahí terminó. Si no te oyere, versículo 16, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, si usted ya habló con la persona a solas y la persona no se quiso arrepentir, no aceptó su falla, no le pidió perdón, sigue enojado, sigue resentido, se ofendió, lo insultó, entonces dice, lleve a 2 o 3 testigos para que ellos hagan constar todo. Si los oye, no está ahí, hermanos, pero implícito es que si los oye, entonces has ganado al hermano. Has ganado al hermano. Versículo 17. Si no los oyera, aún a ellos, o sea, a los 2 o 3 testigos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. O sea, delante de la congregación hay que decir, este hermano está en este pecado, lo confrontamos a solas, lo confrontamos con 2 o 3 testigos y no se quiere arrepentir. Yo diría aquí, hermanos, que en este paso es mejor dejarlo en manos ya del cuerpo pastoral. O sea, no pienso yo que no sería lo más conveniente que uno de ustedes se levante y venga y diga esto y esto está pasando, sino que lo ponga en manos del cuerpo pastoral. ¿Qué pasa? Si oye a la iglesia, si toda la iglesia escucha el problema, ora por el hermano que está en pecado, hablan con el hermano y dicen, por favor, arrepiéntase. Ya todos sabemos el problema y todos queremos que usted, por amor de Dios, se arrepienta. Si los oye a toda la iglesia, hemos ganado al hermano. Pero si él no nos escucha, versículo 17, a la mitad del versículo, si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, no lo pueden considerar cristiano.
ya no puede seguir siendo miembro de la iglesia. Deben considerarlo incrédulo. Los gentiles eran los de las naciones paganas, los idólatras, no creían en Dios. Los publicanos eran israelitas que habían traicionado a la nación de Israel, recaudando impuestos para el imperio romano. En otras palabras, eran traidores al pueblo de Dios, traidores al pacto. Pues lo mismo aplica, dice, cuando un hombre, mujer, no se quiere arrepentir, considérala como un pagano, un incrédulo, o como alguien que ha traicionado a la iglesia, a Dios y al pacto. No lo pueden seguir considerando un miembro de la iglesia. Versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En otras palabras, si la iglesia sigue al pie de la letra todas estas indicaciones, Jesucristo, el Señor, lo aprueba. Lo aprueba. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Está prometiendo la presencia, como dijo Pablo en 1 Corintios, el poder del Señor Jesucristo para que la disciplina de la iglesia se ejecute. Eso es lo que está diciendo. Ese es el proceso, hermanos. Algo que no dije en el primer culto, hermanos, y quiero decírselo a ustedes. Hay pecados que no tienen que pasar por todo este proceso. Son tan grandes, tan ofensivos a la causa del Evangelio, que de inmediato podrían llevar a la expulsión de una persona. De inmediato. Ejemplo, pueden haber muchos, pero por ejemplo, la violación. Un hombre de la iglesia que viole a una niña. Entonces no tenemos que pasar a solas con él, 2 o 3 testigos, después de inmediata expulsión de la iglesia. Si después él se arrepiente, paga su pena y todo, le volvemos a recibir, pero en el momento es inmediata expulsión. Sexto, artículo 6, 1 Timoteo 5, 19 al 20, establece que los pastores y otros líderes no están exentos del proceso de disciplina de la iglesia cuando han pecado. Hace poco prediqué 1 Timoteo 5, 19 al 20, estuvimos varias horas en ese pasaje, solo quiero repetirlo. Incluso los pastores que se niegan a arrepentirse deben ser confrontados con la disciplina. Y eso, en el caso de los pastores, incluye exponerlo delante de todos, e incluso puede incluir en que sean removidos del ministerio pastoral. En otras palabras, que la iglesia diga: usted ya no puede ser pastor de la iglesia por su pecado. Séptimo, discreción de los pastores en la aplicación de la disciplina. No voy a leer todo eso, hermano, solo les voy a decir es esto. La palabra del Señor delega a los pastores que ejerzan sabiduría para discernir cómo tratar cada pecado en cada circunstancia. No todos los pecados se pueden tratar igual. Incluso el mismo pecado, pero en diferentes tipos de personas, se trata diferente. El mismo pecado cometido por un pastor lleva un proceso más estricto y más duro que el mismo pecado cometido por cualquier hermano. O que el mismo pecado cometido por un jovencito que todavía es menor de edad, que está bajo el cuidado de sus padres. No se va a tratar de la misma forma. Algunas veces se tiene que presentar delante de la congregación y esa persona tiene que pedir perdón. Otras veces eso no se debe hacer, dependiendo de las circunstancias. Como congregación, ustedes deben confiar que el cuerpo pastoral esté aplicando la sabiduría de Dios. Octavo, la membresía de la iglesia. Básicamente, hermanos, la membresía de la iglesia queda condicionada
a la firma de cada miembro, haciendo constar que entiende y está de acuerdo a someterse y apoyar la administración de la disciplina de la iglesia. En otras palabras, hermanos, es indispensable para ser miembro de la iglesia que firmemos el compromiso de membresía. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque una firma es un testimonio tangible y visible de la aceptación. O sea, una firma en un papel es algo que se puede ver, es tangible. Si yo digo, a ver, hermanos, todos los que están de acuerdo con la declaración doctrinal y con la disciplina, levanten la mano y son miembros. No, solo era hipotéticamente hablando. ¿Están poniendo atención? Hipotéticamente hablando. Yo les digo, levanten la mano, pero de aquí al siguiente domingo, yo ya olvidé quiénes levantaron la mano. Y nadie supo quién levantó la mano y quién no levantó la mano. Pero en un papel firmado queda algo tangible, evidencia visible. También, hermanos, es necesario que firmemos porque doctrina y conducta son demasiado importantes, por lo que debemos asegurarnos de que todos estamos de acuerdo. Es demasiado importante, hermanos, la doctrina, la disciplina, nuestra conducta son vitales para nuestro vivir como iglesia. Debemos asegurarnos de alguna forma que estamos de acuerdo. Una firma es ese modo de asegurarnos. Tercero, debemos firmar porque podemos exigir cuentas a quien tiempo después contradiga lo que creemos y lo que hacemos. Si alguien firmó, le podemos decir, hermano, usted firmó, diciendo que estaba de acuerdo. Y finalmente porque puede llegar a proteger a la iglesia en contra de personas que se entregan al pecado y cuando son confrontados quieren tomar venganza contra la iglesia, incluso demandando en las cortes a la iglesia. Algunos de ustedes pueden decir, no, eso nunca va a pasar aquí. ¿Cómo va a ser eso de que alguien de la iglesia va a demandar, va a poner una denuncia en contra de la iglesia? Eso está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos. Y alguien puede decir, pero eso es allá, aquí no va a suceder. Y yo les tengo que decir, hermanos, no seamos ingenuos. Muchas veces en la iglesia hemos dicho, todo lo que sucede en Europa, tiempo después pasa en Estados Unidos, y lo que sucede en Estados Unidos, tiempo después, viene bajando por México, bajando por Guatemala, y llega a Honduras, y lo mismo sucede en Honduras. Lo que está sucediendo allá, tarde o temprano sucede acá. Y si no, hermanos, ¿quiénes de ustedes se han dado una vuelta por el Parque Central? O por las calles céntricas de Comayagüela. ¿Quiénes han pasado por ahí? Díganme cómo están pintados todos los postes del tendido eléctrico. ¿Qué tienen los postes de la luz en las calles de Tegucigalpa y Comayagüela? El arco iris. Pero no es el arco iris. Es el símbolo del orgullo LGTBQ, signo más, división, no sé. Es el símbolo del orgullo gay, como le dicen ellos. No es el arco iris. ¿Por qué? Ok. Para los padres de familia, tomen esto en cuenta, apunte. El arco iris tiene 7 colores. 7 colores tiene el arco iris. El símbolo de ellos tiene 6. Tiene 6. Así que cuando vayan a comprar un juguete para sus niños y compran un arco iris, revisen si tiene 7 o tiene 6. La otra vez mi esposa estaba supervisando a mis hijas, estaban viendo un programa, muñequitos, algo de unos lobos, y salió ahí el símbolo. No sé, no me acuerdo muy bien, Sara me lo contó, pregúntenle a Sara, pero salió básicamente que, creo que era la mamá, le daba a los niños un juguete con el símbolo ese, hermanos.
Ya está en todos los postes de Tegucigalpa y Comayagüela, y decíamos, no, es que eso es de los europeos, de los holandeses, de los canadienses, de los estadounidenses, ya está acá. El hermano Benedicto nos mostraba el currículo de educación pública, incluye la educación, la ideología de género, porque desde chiquititos quieren adoctrinar a los niños nuestros en esa ideología. Y todavía somos ingenuos de decir, eso no va a pasar aquí. En los Estados Unidos muchas iglesias han sido demandadas en los tribunales por ejercer la disciplina de la iglesia. Personas han acusado a las iglesias de difamación, invasión de la privacidad y por causarles angustia emocional por sacarlos de la iglesia. Eso va a suceder aquí. Tengo 2 artículos, pero no se los puedo leer, solo les voy a leer la conclusión de uno. Dice: un compromiso de membresía claro y firmado ayuda tanto a las iglesias como a los tribunales a analizar y gestionar mejor los límites entre la iglesia y el Estado. Para los cristianos, el fundamento bíblico es lo más importante, pero es bueno saber que para cumplir con las mejores prácticas bíblicas también tiene beneficios legales prácticos. Un compromiso de membresía firmado puede ayudar a la iglesia en una demanda judicial. Así que si quieres ser miembro de la iglesia, debe firmarlo, porque tenemos que proteger a la iglesia. Entonces, hermanos, hemos visto los fundamentos para la aplicación de la disciplina. Pasajes claros de las Escrituras, la doctrina de la santidad, el mensaje del Evangelio, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la iglesia, y me quedó uno. Y este es el 6º fundamento para la disciplina de la iglesia. Es el amor. El amor. El amor es base para que apliquemos la disciplina. Vamos a leer Hebreos 12, del 5 al 7. Hebreos 12, del 5 al 7. Dice: además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, escuchen, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué cosa, hermanos? Al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque Dios ama, Dios reprende. Porque Dios ama, Dios disciplina. Porque Dios ama, Dios azota. Y hermanos, nosotros no sabemos amar mejor que Dios. Si Dios disciplina, si Dios azota porque ama, nosotros como iglesia también debemos disciplinar al que está en pecado. No podemos amar mejor que Dios, no sabemos amar mejor que Él. Y si Él al hijo que ama disciplina, nosotros también debemos aplicar la disciplina. Cuando la iglesia ejerce la disciplina, muestra amor, hermanos. Cuando confrontamos el pecado, estamos demostrando amor. ¿Amor por quién? Amor por la persona que está en pecado, porque le estamos llamando al arrepentimiento. Estamos demostrando amor a la iglesia, porque estamos protegiendo a los demás de contaminarse con el pecado, porque el pecado contamina. Una manzana podrida arruina toda la cesta. Entonces estamos amando a la iglesia cuando disciplinamos. Estamos demostrando amor por el mundo, porque el mundo necesita ver a una iglesia en santidad, a una iglesia pura. El mundo no necesita ver los escándalos de pastores o de hermanos de las iglesias que hacen esto y lo otro y nada pasa. Siguen predicando, siguen llegando a la iglesia y como si nada. El mundo quiere ver una iglesia que pone en práctica la disciplina. Y finalmente, hermanos, cuando aplicamos la disciplina estamos demostrando amor al nombre de Dios. Hermanos, la disciplina protege el nombre de Dios. Decíamos ahí en Gálatas 6:1 que el fin de la disciplina es restaurar al hermano, sí,
Para Él es restauración, pero para todos nosotros es protegernos del pecado, pero para Dios es proteger su nombre, proteger su reputación, que no se blasfeme el nombre de Cristo. Porque cuando en la iglesia salen todos esos escándalos, ellos empiezan a criticar a la iglesia, al evangelio, a la palabra, a los pastores. Al final de cuentas están blasfemando, criticando, murmurando, quejándose del nombre del Señor Jesucristo. Amamos al Señor Jesucristo, entonces debemos practicar la disciplina. Si nosotros decimos, no, en nuestra iglesia nunca jamás vamos a hacer eso, nunca jamás vamos a exponer el pecado, no vamos a sacar a nadie de la lista de miembros, aunque esté en el pecado que esté, entonces estamos diciendo, nosotros sabemos amar mejor que Dios. El amor, hermanos, es base de la disciplina en la iglesia.